En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Sagrado Corazón de Jesús, En ti confío. en el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vivimos en este siglo XXI en un mundo lastimado por el ruido. Con mucha facilidad vemos desde temprana edad cómo los vehículos circulan, cómo los claxons se vuelven cada vez más intensos por el mundo tan acelerado en el que vivimos o el estrés, cómo con facilidad desde los niños hasta los adultos portamos un celular o unas orejeras y estamos escuchando desde temprana edad o viendo el aparato. La pregunta sería: ¿qué es lo que vemos o qué es lo que escuchamos? ¿O por qué nos jala tanto este celular o estas redes sociales? La pandemia quiso llevarnos a casa para hacer silencio en torno a la familia y encontrarnos con ese Dios uno y trino que es la familia trinitaria. Sin embargo, pareció que fue lo contrario. Los ruidos se intensificaron en la misma casa, pues al no poder salir a trabajar, al no poder salir a escuelas, al no poder salir a pasear, en el tiempo muerto no sabíamos qué hacer. Y entonces nos metimos al mundo de las redes sociales porque necesitábamos ruido, necesitábamos que algo opacara el silencio. La verdad es que la cultura del estrépito nos domina, por lo que con facilidad nos vemos envueltos y seducidos por las tentaciones del estruendo. Esta es la razón por la que nos cuesta el silencio. Y hacer silencio implica ir a Dios Padre, para dejarme asistir por el Espíritu Santo y sentarme con el Maestro, pero con la misma valentía y la misma humildad de los apóstoles, del discípulo amado, para inclinarme, para recostarme sobre su pecho y escuchar en el silencio el corazón del Maestro. Un corazón, que tanto ha amado a los hombres. ¿Cómo entender el silencio en nuestra vida, comenzando por una vida de oración que debe de asegurar el silencio exterior, pero para después llegar al silencio interior? Podemos responderlo con dos momentos. El primero, el silencio en el Gólgota. Dice el Papa Benedicto XVI que es necesario reflexionar sobre el papel que asume el silencio en la vida de Cristo, sobre todo en el Gólgota,
en el momento de la crucifixión. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz. El verbo enmudece, se hace silencio mortal porque se ha dicho hasta quedar sin palabras, al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí. Ante este silencio de la cruz, San Máximo el Confesor pone en labios de María, la Madre de Dios, la siguiente expresión: está sin palabra la palabra del Padre, que hizo a toda criatura que habla. Sin vida están los ojos apagados de aquel a cuya palabra y además se mueve todo lo que tiene vida. Es decir, la cruz de Cristo no solo muestra el silencio de Jesús como su última palabra al Padre, sino que revela también que Dios habla a través del silencio. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, que es esa palabra encarnada que está colgado del leño de la cruz. Se quejó de dolor causado por este silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad no estaba solo, pues en el momento de pasar de la muerte a la vida eterna, se confió a Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al ser traspasado su pecho por la lanza del soldado, al instante salió sangre y agua. Es aquí, en este momento, donde nace la iglesia, donde nacemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, la experiencia de Jesús en la cruz es profundamente reveladora en la dinámica de palabra y silencio, que marca la oración de Jesús en toda su existencia terrena, pero que toca también nuestra vida de oración en dos direcciones. Antes de explicar estas dos direcciones, hay que entender el silencio de Jesús en la cruz. Nos invita a nosotros a hacer ese silencio exterior cuando entramos a la oración, apagando ruidos, haciendo a un lado los ruidos que pueden circular en el entorno, para solamente buscar escuchar la voz de Dios a través de un silencio interior, que es apagar los ruidos que traemos en el corazón, que son las preocupaciones, que son los pendientes o los proyectos que dejamos para venir a hacer un momento de oración o para encontrarnos con Dios. Ahora bien, ¿cuáles son esas dos direcciones en las que podemos entender esta dinámica de palabra y silencio que marca la oración de Jesús? Primero, la acogida de la palabra. Siempre que vamos a entrar en oración, dígase en la celebración de la Santa Misa, dígase al participar de una hora santa, dígase en el momento de la oración personal o la oración mental, etc., es necesario acoger la palabra de Dios, que siempre es viva, eficaz, actual.
Para ello es necesario el silencio interior y exterior, como yo les decía, para escuchar esa palabra con mayúscula que es Cristo, que es el que viene a hablarnos al corazón. Se trata de un punto particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo. Recordemos que vivimos en un mundo lleno de ruido. En efecto, en nuestra época no se favorece el recogimiento. Nos da miedo el silencio y por eso buscamos que durante el día siempre haya ruido, poniendo la música, buscando distraernos en alguna red social, buscando hacer bulla o levantar la voz para que todo esto opaque el silencio. Es más, a veces da la impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante, del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas o nuestras jornadas. Para ello es necesario redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Y redescubrir el sentido de la palabra quiere decir redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior que todo cristiano, todo bautizado deberíamos de hacer. La tradición patrística nos enseña que los misterios de Cristo están unidos al silencio y solo en Él la palabra puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió a la Virgen María, mujer de la palabra y del silencio inseparablemente. Recordemos cuando el ángel Gabriel fue a anunciarle que era la elegida para ser la madre de Dios. Según el contexto de la palabra de Dios o de este pasaje, según la tradición, María estaba en silencio, recogida en oración, donde pudo escuchar la palabra de Dios que se manifestaba a través del ángel. Este principio, que sin silencio no se oye, no se escucha, no se recibe una palabra, es válido sobre todo para la oración personal, pero también incluso para nuestras celebraciones litúrgicas, repito, la misa, la hora santa, la liturgia de la palabra, la liturgia de las horas, etc. Deben de verse marcadas por momentos de silencio y de acogida a Dios, aunque no externemos ninguna palabra. Simplemente se trata de contemplar, de mirar esa palabra que estamos escuchando, que no deja de ser la palabra encarnada, repito, que es Cristo mismo. Nunca pierde valor la observación de San Agustín de Hipona. Cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. Es decir, cuando Dios o el Hijo de Dios Jesucristo crece en nosotros, las palabras de nosotros disminuyen o vienen a menos porque no nos cansamos de contemplar a Cristo. No nos cansamos de mirar a Cristo. No nos cansamos de hablarle a Cristo simplemente poniéndonos frente a Él. Los evangelios muestran con frecuencia cómo Jesús, sobre todo en las decisiones decisivas de su vida, se retiraba completamente solo a un lugar solitario, apartado de la multitud,
incluso de los mismos discípulos, para orar en el silencio y vivir su relación filial con su Padre Dios. El silencio siempre es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos para hacer que allí habite Dios, para que su palabra, con mayúscula, Cristo, permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Por lo tanto, la primera dirección es volver a aprender el silencio, volver a aprender esa apertura a la escucha, pero escuchamos al amigo por excelencia, que es Cristo mismo, y que nos abre al otro, que es esa palabra de Dios, que nos invita siempre a hacer su voluntad. Podríamos cerrar esta idea con un ejemplo muy sencillo. Santa Teresa de Jesús define la oración como ese trato de amistad a solas con el amigo. Cuando se está con el amigo, las palabras sobran. Basta estar con el amigo. Y se disfruta simplemente estar a un lado del amigo, y se disfruta simplemente estar contemplando al amigo. Las mismas miradas, las mismas expresiones conectan la amistad de los amigos. Podríamos pensar, así como disfrutamos irnos a tomar un café con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, pues la oración debería de ser una experiencia muy similar o más rica. Es sentarnos a tomar el café con el amigo por excelencia, que simplemente nos basta disfrutar de su presencia acompañada de un café, que el que da más sabor a ese café no es la bebida, es que estoy con el amigo, que lo estoy contemplando y que a través de ese silencio me comunica su amor y yo puedo comunicarle el mío. Segunda dirección, el silencio de Dios. Hay una segunda relación importante del silencio con la oración. En efecto, no solo existe nuestro silencio para disponernos a la escucha de la palabra de Dios. A menudo en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios, donde experimentamos una especie de abandono. Nos parece que Dios no escucha y no responde a nuestras plegarias. Y eso a veces nos lleva a querer hablar más rápido. Pero este silencio de Dios, como le sucedió al mismo Jesucristo, no indica la ausencia de nuestro Padre Dios. El cristiano sabe bien que el Señor está presente y escucha, incluso en la oscuridad del dolor, del rechazo o de la misma soledad, o lo que llamaría San Juan de la Cruz de la noche oscura. Jesús asegura a los discípulos y a cada uno de nosotros que Dios conoce bien nuestras necesidades en cualquier momento de nuestra vida. El mismo Cristo enseña a los discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis.
Un corazón atento, silencioso, abierto es más importante que muchas palabras. Un alma que sabe recostarse sobre el pecho de su maestro no solo se descubre escuchado por ese corazón, sino que encuentra fuerza y consuelo al descubrirse tocado por él. Segundo punto, si es recordando el primero, el silencio de Dios en el Gólgota, bueno, ahora es el silencio en el pecho de Jesús. En nuestra vida mortal, al vernos lastimados por la enfermedad, por los problemas, por las preocupaciones, incluso en no pocas ocasiones por el pecado, nos sentimos solos. Creemos que Dios se olvidó de nosotros, que Cristo se escondió y nos abandonó con nuestros conflictos. Pero no fue así, pues apenas muere Jesús en la cruz y es traspasado su pecho por la lanza del soldado, y repito, da nacimiento a la iglesia. Ahí, en ese pecho herido, nacimos nosotros. Aquí entendemos por qué en aquella última cena, cuando Jesús hablaba de que uno de ellos, de sus apóstoles, le iba a traicionar, el discípulo amado se recostó sobre su pecho, porque es en su pecho donde encontramos sentido a nuestra vida. Es en ese pecho de Cristo donde encontramos sentido a nuestra cruz de cada día. Es de su pecho donde brotó la gracia para purificarnos y transformarnos en hombres nuevos. Es en su pecho donde el Padre nos consuela y conforta. Es en su pecho donde desde el silencio escuchamos palpitar un corazón que no desfallece de amor por nosotros, que no se cansa incluso de orar por nosotros, porque es en ese pecho, desde su intimidad, donde el corazón de Jesús nos habla para bendecirnos y para alejarnos de todo mal. Por eso es tan necesario el silencio para poder reclinar nuestra cabeza sobre el pecho donde arde de amor el corazón de Cristo, donde queremos solamente escuchar su latido. Eso nos basta para que nos dé paz, para que nos dé consuelo. No le pedimos muchas palabras ni grandes discursos, solamente que nos permita reclinarnos sobre él para escuchar ese latido que ya con el mismo latido nos conforta porque experimentamos su amor. Dios nos conoce a cada uno de nosotros en la intimidad, inclusive más que a nosotros mismos, y nos ama, y saber esto debe ser suficiente, porque eso nos causa consuelo, nos causa paz. En la Biblia podemos encontrar la experiencia del justo Job, que resulta especialmente significativa a este respecto. Este hombre en poco tiempo lo pierde todo: familiares, bienes, amigos, salud, etc. Parece que Dios tiene hacia él una actitud de abandono, de silencio total. Sin embargo, Job en su relación con Dios habla con Dios. Le grita incluso a Dios
en su oración y no obstante todo, conserva intacta su fe y al final descubre el valor de su experiencia y el gran valor del silencio de Dios. Y así, al final, dirigiéndose al Creador, concluye su oración: te conocía solo de oídos, pero ahora te han visto mis ojos. Todos nosotros casi conocemos a Dios solo de oídos. Y cuanto más abiertos estamos a su silencio y a nuestro silencio, más comenzamos a conocerlo realmente. Cuanto más podremos conocerlo cuando nos recostamos en su pecho, en el sagrario, porque Él tocará nuestro pecho y comenzaremos a descubrir su amor y lo amaremos más. Esto es como la relación de un padre con su hijo. ¿Quién mejor que el padre toca y conoce lo que hay en el pecho de su hijo? Así es, nuestro Padre Dios nos toca el corazón a través del pecho de su Hijo, para quedarse en nuestro interior, en nuestra persona, pero también para acogernos en su interior, para simplemente confortarnos, consolarnos, animarnos, amarnos, para ofrecernos su amistad. Por eso, en los momentos de silencio que hacemos en nuestra oración, al recitar algún salmo, al recitar alguna plegaria, al recitar algún responsorio, y hacemos un silencio prolongado, porque es la experiencia de recostarme en el pecho del Maestro. Es la experiencia de escucharlo solo a Él. Aquí entenderíamos las palabras del Papa Benedicto XVI, las expresiones de recostarse sobre el pecho y estar en el seno de, es decir, de Cristo, se usan en la Biblia muy a propósito para indicar que se goza de la familiaridad de alguien. Es la relación entre Cristo y el Padre que se reproduce ahora entre Cristo y el discípulo, es decir, entre Cristo y yo, entre Cristo y cada uno de nosotros, que tenemos la gracia, la dicha de recibir en ese acostarnos en su pecho sus confidencias, para comunicarlas a los demás a través de nosotros. Esta confianza extrema que se abre al encuentro profundo con Dios maduró en el silencio. San Francisco Javier rezaba diciendo al Señor: yo te amo no porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios. Te amo porque tú eres tú, porque me permites reclinarme sobre tu pecho para conocer el mío y ayudarme a cumplir con mi misión. Ser tu instrumento para que te conozca la humanidad entera y atraer almas hacia ti. Conocer tu amor para después yo ser portador de ese amor a los demás. Y a través de ello te conozcan que eres el amor increado
que se derrama en cada uno de nosotros. En conclusión, podríamos decir, el drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo, que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Es decir, el drama de la oración se revela en Cristo, que durante su vida pública siempre buscó sus momentos para retirarse a un lugar solitario y orar, hablar con su Padre Dios. Intentar comprender la oración de Cristo es aproximarnos a la santidad de Jesucristo, como a la zarza ardiendo. Primero, contemplándolo a Él mismo en oración, y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Podríamos poner un ejemplo del mismo Jesús. Antes de iniciar su pasión, muerte y resurrección, de donde nos viene la salvación, Jesús se retira al Getsemaní, a un lugar solitario, donde pasó la noche en oración. Quiere escuchar a su Padre Dios para hacer solo su voluntad, pero también en esa noche oscura donde Él oraba, quiere que su Padre acoja la plegaria para pedir por nosotros, para llevar a cabo su plan de salvación, que era la voluntad de nuestro Padre Dios. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿cómo nos enseña Jesús a rezar? Y podemos responder con el Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro. Ciertamente es un acto central de la enseñanza de cómo debemos rezar, sino también cuando Él mismo ora. Es decir, Jesús nos enseña a orar a través del testimonio. Y Jesús, en su testimonio de vida de oración, hacía silencio. Así, de esta forma, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas para una verdadera oración. Menciono algunas. Se ocupa la pureza del corazón, que podamos sacar del corazón nuestras preocupaciones, que podamos sacar del corazón lo que nos turba, que nuestro corazón esté lo más limpio para que pueda entrar Cristo en nosotros. Segundo, para buscar juntos el reino de Dios. Y comenzaremos a buscar ese reino de Dios que es el cielo, sabiendo perdonar a nuestros enemigos o a quienes nos han causado algún daño, que nos han robado la paz, porque ha generado en nosotros algún resentimiento. Tercero, ocupamos esa confianza filial hacia nuestro Padre Dios, que va más allá de lo que sentimos y comprendemos, porque es el amor de un Padre que no se cansa de protegernos de todo mal. Y cuarto, entonces entendemos esa vigilancia, donde nuestro Padre Dios nos protege de toda tentación. De esta forma, nos lleva el mismo Dios a recostarnos sobre el pecho de su Hijo. E inclusive en medio de la pandemia que vivimos,
que ha causado pánico en muchos de nosotros, que nos ha asustado el silencio que puede propiciarse al estar encerrados en casa, pero en realidad es una respuesta de Dios a lo que el hombre necesitamos. Ocupamos silencio para entrar en oración, para hablar a nuestro Padre Dios, que es el único que puede defendernos de todo mal, que puede defendernos de esta pandemia, y a experimentar su amor. De tal forma que el que lo ha experimentado se siente tan feliz, tan bendecido, que quiere que ese amor llegue a todos los hombres. Y entonces aquí es donde podemos responder o escuchar en el primer momento aquella pregunta que Yahvé Dios hace a Isaías, al profeta Isaías, y nos la hace a cada uno de nosotros cuando vamos a la oración en un mundo tan lastimado por tanto ruido, en un mundo que vive sin Dios, en un mundo que le hace falta quien le presente a Dios. ¿A quién enviaré? Y si nosotros hemos tenido la gracia de recostarnos sobre el pecho del Maestro para escuchar el silencio de Dios, para descubrir en ese corazón un corazón que arde de amor por nosotros, que viene a ofrecernos la salvación, podremos decir también nosotros como el profeta: aquí estoy, mándame. Y entonces seremos nosotros los protagonistas, o mejor dicho, los instrumentos de los que Dios se vale para darlo a conocer a los hombres, para manifestarlo a los hombres y para, llenándonos del amor de Él, enseñarles a los hombres a amar a Dios. Sagrado Corazón de Jesús, En ti confío. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiere decir algo, Padre?